Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video podcast en el que voy a hablar de estrategias para mejorar el clima laboral. Estas estrategias parten de las experiencias que todos o prácticamente todos hemos podido tener. ¿Te has parado alguna vez a pensar cómo es que encontramos en las mismas organizaciones y en puestos laborales similares personas diferentes que perciben el clima organizacional de manera distinta? ¿Tú qué respuesta darías? Porque mira que es raro. Los mismos sitios, las mismas cuestiones, las mismas situaciones, unos lo viven de una forma, vamos a decir, adecuada, más o menos con cierta alegría, y otros lo viven a veces hasta como un drama, ¿no? Como si les estuviera pasando lo peor del mundo. ¿Qué respuesta darías tú a esto? Ese fenómeno que denominamos o que podemos denominar clima organizacional o clima laboral es una percepción subjetiva, aunque no por eso es menos verdadera. Y aquí se encuentra la clave de las estrategias para mejorar el clima laboral. Desde una forma un poquito más técnica podemos entender el clima laboral o organizacional como un fenómeno interviniente que media entre los factores del sistema organizacional y las tendencias motivacionales que se traducen en un comportamiento, y ello provocando consecuencias sobre la organización, del tipo productividad, satisfacción, rotación del personal, etc. Y también podemos comprender el clima laboral desde una forma más vivencial. Para comprenderlo, la clave está en saber cómo funcionan los procesos personales de los miembros de las organizaciones. Y no hay que ahondar demasiado. Funcionan como los de todas las personas en todas partes. Desde la perspectiva de Edwin Stinger, el clima organizacional es un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos, estructura, liderazgo, toma de decisiones. Por lo tanto, evaluando el clima organizacional, se podría medir la forma como es percibida la organización. De esta manera, las características del sistema organizacional generan un determinado clima laboral que repercute sobre las motivaciones de los miembros de la organización y sobre sus correspondientes comportamientos. Edwin Stinger postula la existencia de 9 factores que explicarían el clima existente en una determinada organización. Estos factores son la estructura, la responsabilidad, la recompensa, el desafío, las relaciones, la cooperación, los estándares establecidos en la organización, los conflictos que existan, que haya, que se puedan encontrar, y la identidad. Pero no todos queremos lo mismo. Dependiendo de nuestro momento vital y de las características personales que nos condicionan, estos factores nos influirán de una manera o nos influirán de otra. Es decir, para explicar el clima organizacional o laboral no es suficiente, por supuesto hay que tener en cuenta todo lo objetivo, pero insisto, para explicar el clima organizacional o laboral no es suficiente con tener en cuenta las características objetivas o externas a las personas. También es imprescindible considerar las características subjetivas o internas de las mismas. Es tradicional abordar esta cuestión desde el esquema de las necesidades de Maslow. Sin embargo, otros enfoques más novedosos nos ayudan a completar la comprensión de los procesos personales que influyen en la percepción del clima laboral. Desde el Instituto de Alto Rendimiento hemos desarrollado una metodología para la gestión del talento, lo que llamamos el método de la congruencia del talento. Desde aquí consideramos 4 dimensiones del talento: la aptitud con P, la actitud con C, el aprendizaje y la pasión vocacional. Estas 4 dimensiones nos van a dar la pista para comprender por qué dentro de una misma organización y en puestos de trabajo similares o del mismo departamento, la percepción del clima laboral puede ser distinta o dispar. En este sentido, podemos hablar de factores personales del clima laboral. Dado que ante los mismos factores externos, la percepción de la realidad en términos de clima laboral puede ser diferente, parte de una conclusión evidente es que hay otros tipos de factores que están influyendo. Algunos de esos factores son los factores internos o personales. La percepción del clima organizacional es un mapa mental que responde a los esquemas mentales que cada uno manejemos. Estos esquemas actúan como filtros de la información que se reciben del entorno y se asientan en las creencias o convicciones con las que afrontamos las situaciones que vivimos. Podemos entender las creencias, fíjate, me detengo a decirlo así con claridad para saber de qué estamos hablando.
podemos entender las creencias como juicios y evaluaciones sobre nosotros mismos, juicios y evaluaciones sobre los demás y también sobre el mundo que nos rodea. Las creencias, por tanto, se asemejarían a contenidos que encierran generalizaciones sobre las causas, sobre los significados, entendidos estos como fronteras, como barreras, ¿verdad?, en el mundo de nuestro alrededor, de nuestros comportamientos, de nuestras capacidades, de nuestras identidades. El propósito principal de nuestras creencias o convicciones, de nuestros sistemas de creencias, porque a veces no manejamos solo una creencia o convicción, hay todo un sistema que está sosteniendo nuestros comportamientos, pues como digo, el propósito principal de estas creencias o de los sistemas de creencias es conectar los valores centrales o esenciales con otras partes de nuestra experiencia y de nuestro mapa sobre el mundo. Voy a poner un ejemplo, que así lo vamos a entender muy bien. Una creencia, como una afirmación, ¿no?, que es un ejemplo de creencia. El éxito requiere de un duro trabajo. A lo mejor esta creencia la compartes tú o se la has oído a alguien. No te debería sonar muy extraña, ¿verdad? El éxito requiere de un duro trabajo. Esto lo hemos aprendido. El caso es que esta afirmación conecta con el valor éxito y lo conecta, sin duda, con una actividad particular. Duro trabajo. Esta afirmación, esta creencia, conecta el valor éxito con la actividad de duro trabajo. Otro ejemplo, la creencia de la afirmación. El éxito es principalmente una cuestión de suerte, conecta el mismo valor con una causa distinta, la suerte, ¿vale? Aquí estamos conectando el valor del éxito con una causa diferente que es la suerte. Tal y como estas afirmaciones ilustran, las creencias son fundamentalmente afirmaciones o relaciones entre varios elementos de nuestra experiencia. Solo estoy mencionando dos por poner ejemplo, pero están relacionando unas convicciones, una afirmación que yo sostengo, está relacionando un valor y está relacionando una causa de la experiencia. Al fin y al cabo estamos relacionando valores con comportamientos. Cada empleado afronta las situaciones externas objetivas en su organización desde sus creencias, desde sus convicciones, no puede ser de otro modo, poniendo en relación sus valores con el trabajo a desempeñar a través de acciones y técnicas concretas y con sus capacidades a aplicar para ese desempeño. Cómo un empleado o una empleada haya aprendido, aprendizaje, a gestionar sus estados mentales y sus estados emocionales, condicionará la eficacia y el rendimiento de lo que sabe y puede hacer, aptitud, y así como su predisposición hacia ello, es decir, cómo lo hace, actitud. Además, todos tenemos la experiencia de que afrontamos con una motivación mayor aquellas actividades que nos hacen vibrar, que despiertan nuestra pasión vocacional. Por eso, si los valores y la pasión vocacional están conectados en el desempeño de las tareas laborales, la percepción del clima laboral será mucho mejor, resultará mucho más motivante. La pregunta que nos hacíamos sobre cómo es posible que ante una misma situación, en la misma organización, la percepción del clima laboral sea diferente para personas distintas, se responde al comprender la importancia que las creencias y los valores individuales tienen a la hora de conectar la aptitud, la actitud, el aprendizaje y la pasión vocacional, que son las 4 dimensiones del talento. Desde aquí se abre un abanico de estrategias para mejorar el clima laboral. En la época que nos ha tocado vivir, no hemos solido ser educados ni formados, no estamos preparados para el autoconocimiento, no estamos preparados para poder gestionar nuestros pensamientos y nuestras emociones, ni hemos aprendido a vivir conectados a nuestra pasión que nos hace darlo todo y vivir altamente motivados y entregados al trabajo, hasta el punto de poder alcanzar la felicidad en el trabajo. Y esto lo voy a repetir, lo voy a recalcar, porque hay quienes viven con la creencia de que el trabajo y la felicidad no tienen nada que ver. Bueno, pues digo, todo esto hasta el punto de alcanzar la felicidad en el trabajo. No obstante, todo esto resulta fundamental para el buen clima organizacional y para su mejora. Por tanto, sería conveniente que las estrategias para la mejora del clima laboral pasasen por aportar formación para la gestión de los estados mentales, para la gestión de estados emocionales y para aprender a conectar con nuestra pasión vocacional.
Desde el Instituto de Alto Rendimiento proponemos varias vías formativas conforme a las necesidades personales o a las necesidades organizacionales. Estas se encuentran enmarcadas en nuestra Escuela de Rendimiento y Bienestar, porque vivimos convencidos, está nuestra creencia y parte de nuestra experiencia, evidentemente, y por supuesto fundamentada en mucha teoría, ¿no? Y mucha investigación científica. Partimos de que sí, se puede ser feliz en el trabajo y que es posible el rendimiento con bienestar. Nuestras propuestas van en la línea de adquirir habilidades profesionales con PNL, con programación neurolingüística, por ejemplo, o en la línea de algún tipo de training grupal o individual para la gestión del talento, algún tipo de cursos para poder involucrarnos en resultados y vivirlos sin estrés, coaching individual, sistémico, organizacional, un montón de propuestas. Sea cual sea la estrategia elegida para la mejora del clima laboral, hemos de tener en cuenta que los resultados que no incorporen el aprendizaje para la gestión de los estados mentales y emocionales y para la conexión con la pasión vocacional difícilmente resultarán altamente motivadores. ¿Hasta cuándo vas a continuar sin incorporar estas herramientas en tu día a día? Quizá eso dependa de las creencias que manejas a nivel no consciente y que estén conectando tus valores o los de tu organización con las actividades y cómo las llevas a cabo. Pues puede que sea el momento de aprender a manejar esas creencias. Desde aquí te animo a ello. Adelante.